Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Y bueno, vamos a primeramente entregar este tiempo a nuestro Señor Jesús y que todo lo que hagamos sea para darle la gloria y la honra a Él, siempre porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, no hay otro como Él. Padre bendito, Padre Santo, estamos una vez más aquí en este espacio, hablando la verdad que tú nos dijiste que hablemos, no teniendo miedo a nadie, sino solamente a ti, como dice Mateo 10:28. Que tengamos temor reverente al que puede mandar cuerpo y alma al infierno. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Bueno, voy a ir compartiendo el live de hoy. Por favor, estamos en un tiempo importante de ayuno. Sí, de ayuno. Y bueno, esto también sería importante que lo sepan. A ver, voy a ir compartiendo eh, al grupo de WhatsApp todos los se cortó. Bueno, después de haber dado gracias a nuestro Señor Jesús, después de haber dado gracias por todo este tiempo, bueno, hasta que vamos a entregar también ese tiempo, hasta que se vayan uniendo. Bueno, vamos a hablar, el tema de hoy es cosmovisión y nuevo orden mundial. Cosmovisión y nuevo orden mundial. Voy a dar mi punto de vista filosófico, voy a hacer un análisis filosófico teológico del concepto cosmovisión. ¿Y por qué lo he puesto el título con nuevo orden mundial? Hoy en día se están viendo, pero fuertemente, la palabra cosmovisión por todo lado. Y eso es lo que preocupa, porque por todo lado se está hablando cosmovisión, cosmovisión, cosmovisión. Y esto es lo intrigante, que el concepto cosmovisión, no, porque este concepto cosmovisión se ha puesto como un pensamiento, como una estructura, como un pensamiento, como una idea, con la finalidad de la descolonización, ¿no? Y bueno, en conceptos claros, la descolonización, por supuesto que es, según la cosmovisión, sobre todo andina, es reconstruir saberes ancestrales, ¿no? Pero en el marco de la descolonización como un concepto filosófico, si quiere llamárselo andino, ¿no? Después discutiremos si hay filosofía andina o no. Pero el análisis en la realidad, porque yo quiero pensar a partir de la realidad, es que el concepto cosmovisión está en la Constitución Política del Estado, está en la normativa, está en mucha normativa, está en la ley 1161, la ley de libertades religiosas, constantemente van hablando de cosmovisión. Pero si nos queremos descolonizar, y esto hablando desde un punto de vista de la filosofía andina, ¿no? yo, soy, yo soy creyente en Jesucristo, por supuesto, y muchos me dicen fanático de Jesús, lo acepto, soy fanático. Si ser fanático significa defender vehementemente lo que ha hecho Jesucristo por ti, bueno, me considero fanático, ¿no? Y también amante de las Santas Escrituras. Pero también añadiendo esto y subrayando que también soy licenciado en cosmovisiones andinas, ¿no? Pero la cosmovisión andina busca la descolonización. Y lo que yo siempre he recalcando y cuestionándome es, si queremos descolonizarnos y decimos que la filosofía griega es algo que se ha ido pensando a partir de una opresión, y la filosofía occidental ha oprimido, y lo que se busca es descolonizarnos, liberarnos de ese sistema de pensamiento. ¿Por qué volvemos a usar la palabra cosmovisión? Porque la palabra cosmovisión es una palabra en griego que significa
una forma de ver, un paradigma, pero construida a partir sobre todo de Wilhelm Dilthey, filósofo alemán. Otros hablan de Immanuel Kant, ¿no? Immanuel Kant, que también ha ido plasmando de alguna otra forma los orígenes de la conceptualización de la cosmovisión. Entonces, eso es lo que no se entiende. Y ahí existe una falacia. La finalidad de la cosmovisión no es la descolonización, por supuesto. La finalidad de la cosmovisión tiene otra finalidad, tiene otra connotación, y la palabra cosmovisión, señores, es un concepto al mejor estilo del Concilio del Vaticano II, al mejor estilo del Vaticano para promover una sola religión, ¿no? Que yo lo llamo un nuevo neocolonialismo, en donde ya se coloniza a la gente a partir del pensamiento, ¿no? Entonces, eso es mi aporte como cientista, como licenciado en cosmovisiones. Entonces, no engrana la palabra cosmovisión. Y si no engrana, bueno, no sé por qué se sigue hablando de cosmovisión andina y de descolonización. Como en la parte de la teología, la palabra cosmovisión, por supuesto que no existe en la palabra del Señor. No existe. No existe. Y bueno, como vuelvo a recalcar, la palabra cosmovisión es un constructo ideológico basado en un sistema de pensamiento que la finalidad es buscar el ecumenismo a toda costa. A toda costa. Entonces, te hablan de cosmovisión bíblica. No hay en la Biblia la palabra cosmovisión. Tampoco hay en la filosofía andina. Entonces, ¿por qué nos imponen un concepto que no existe en ninguno de los dos? ¿No? ¿Y por qué además la palabra cosmovisión está en la ley 1161? La ley de libertades religiosas y organizaciones espirituales. Es lo que no entiendo hasta ahora. Es lo que he ido cuestionando constantemente y hacer preguntas. Muchas iglesias a nivel internacional están hablando del concepto cosmovisión bíblica. Cuando el concepto de cosmovisión justamente es una interpretación del mundo, una creencia, una interpretación del mundo, un paradigma, pero en base a creencias, valores y perspectivas de una persona, una cultura o una época, en una determinada época. En otras palabras, estamos hablando que estas creencias, valores y perspectivas o paradigmas es, pues, el relativismo de la moralidad que se da en este tiempo. La Iglesia Católica, que justamente ha trabajado la palabra cosmovisión, por supuesto, y se ha hablado indistintamente, y lo vamos a demostrar en el Concilio del Vaticano II, con el Papa Masón Juan XXIII, que han ido trabajando, por supuesto, en este campo la masonería, por supuesto que ha sido así. El mayor triunfo de las logias, de la masonería, ha sido justamente promover que todo es relativo, que los valores son relativos, que no hay una verdad, sino existen muchas verdades. Entonces, a partir de esa situación, este logro ideológico de este sistema de pensamiento logiero, juntamente con el Concilio del Vaticano II, lo ponen en la ley 1161, la ley de libertades religiosas, con la finalidad de promover una sola religión. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde sacan cosmovisión bíblica, señores?
Que esto sea una pregunta para universidades, para diferentes lugares que hablan de cosmovisión bíblica. Miren, y Emmanuel Kant ha hablado un poco ha hablado de no, si bien no lo ha señalado así claramente, pero Emmanuel Kant ha sido uno de los promotores de lo que es el relativismo, el antropocentrismo teológico, donde dice que para la salvación del alma no se necesita el Espíritu Santo, dice Emmanuel Kant. Se necesita la voluntad de uno mismo, la voluntad de uno mismo, el discernimiento de uno mismo y no de la palabra, dice Emmanuel Kant. Claro que Emmanuel Kant ha estado, por supuesto, al servicio de la masonería. Por supuesto, porque ha empezado a relativizar los valores. No nos quejemos que en la normativa actual, en el marco del relativismo de la moralidad, se plasman diferentes normas en el campo. Por eso se estudia en la filosofía del derecho, por supuesto. Pero, volviendo al tema, la palabra del Señor justamente nos hablaba de esta situación. ¿Qué es cosmovisión? Como se va a relativizar, como les dije, cosmovisión es una forma de interpretación del mundo, una forma de interpretar o de ver un paradigma basado en creencias, valores y perspectivas de una persona en una cultura y en una época determinada. Pues hay cosmovisión religiosa, cosmovisión política y cosmovisión filosófica. A partir de esa situación, lo que ha hecho el Vaticano, juntamente con el Concilio del Vaticano II, es relativizar todo, que no existe una sola verdad. ¿Para qué hay que relativizarlo? Para conversar, para que las diferentes religiones conversen entre sí. Entre sí. Y miren que no estoy exagerando. Miren lo que dice la ley 1161, Ley de Libertades Religiosas del año 2019, promovida por ANDEV, promovida por operadores del Vaticano, entre ellos Poder de Dios, del pastor Guachaya, de Toto Salcedo igual, que han promovido esta ley. Entonces, lo voy a leer y dice, mire el artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer un marco jurídico de derechos y deberes para el ejercicio de la libertad religiosa y de creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones. Aquí se repite cosmovisión en el artículo ya de entrada en la ley. O sea, la ley 1161 es netamente ecuménica, por supuesto. En el artículo 2, la presente ley tiene como fines, dice, inciso A, reconocer y respetar libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones. Otra vez. Cosmovisiones de culto, de conciencia y de pensamiento, con la finalidad de promover la convivencia pacífica y coexistencia de diferentes religiones. Claramente es ecumenismo puro, por supuesto. Miren, en 2 artículos muy importantes de la ley ya hay el concepto de cosmovisión, ¿no? Y además que empiezan a hablar de pluralismo. Dice, Bolivia se funda en la pluralidad al garantizar la libertad de religión y de creencias espirituales. Este principio se basa en la coexistencia pacífica de diversas religiones. Estoy hablando de una ley, señores. Esto es ecumenismo puro. Ecumenismo puro. Entonces, miren, el artículo 6, inciso A, sigue hablando de la palabra cosmovisión. Elegir libremente la religión, culto, creencia espiritual de acuerdo a su cosmovisión. Esto ha sido trabajado, por supuesto, por el Vaticano y por la masonería. Masonería que ha infiltrado a la iglesia evangélica. Muchos pastores son masones. Esencialmente de iglesias anglicanas, iglesias metodistas, están en la masonería. Y sabemos qué personas están.
A situación de esta, a realidad de esta situación, es importante analizar la cosmovisión y el nuevo orden mundial. Perdón. En el marco de la cosmovisión, las religiones, voy a analizar cosmovisión religiosa, por supuesto, debe haber un diálogo. Y en este diálogo es una comunicación respetuosa y constructiva ante personas o grupos. O sea, la finalidad de la cosmovisión es la construcción respetuosa y constructiva ante personas de diferentes grupos o religiones. Bueno, esto ya estaba profetizado en la palabra del Señor. En la palabra del Señor dice en Apocalipsis 13:11 que el falso profeta promoverá el poder del anticristo. Este falso profeta, que por supuesto un 90-95% para los que estudiamos escatología tiene que ver demasiado con el Vaticano, este último falso profeta promoverá el poder del anticristo. O sea, ya están promoviendo el poder del anticristo. Pero ahora, y convence al mundo que se atore al anticristo. Y convencerá el falso profeta que se atore al anticristo. Principalmente el falso profeta tiene un discurso persuasivo, un discurso de persuasión, un discurso de engaño, de persuasión, basado al mejor estilo de la psicología social. Él sabrá usar psicología social, dominación neurolingüística, y eso dice las escrituras cuando uno estudia la escatología, ¿no? Propondrá un lenguaje persuasivo de la religión satánica. John MacArthur habla de esto en su comentario del Apocalipsis, justamente en este versículo. Y vuelvo a lanzar el concepto de John MacArthur. Dice, propondrá una religión que un discurso persuasivo de una religión satánica. Usted me dirá, pastor, ¿por qué satanismo? Porque acuérdense que la Babilonia religiosa, profetizada en Apocalipsis 17, hay un espíritu diabólico por supuesto, hay un espíritu diabólico espiritualmente estoy hablando, ¿no? La ramera. Y esta nueva religión, por supuesto que promoverá la unión de diferentes religiones para entregar el poder al anticristo. Estamos viendo la ley 1161, que es el cumplimiento de la profecía, porque esta ley ecuménica es parte de la Agenda 2030 y también con eso estoy diciendo que esta ley es a nivel mundial. Entonces, las religiones se deben unir en un solo culto mundial. En un solo culto mundial. Es lo que decía la profecía bíblica. El Apocalipsis, señores, ha sido escrito en el año 100 después de nuestro Señor Jesucristo, en la isla de Patmos, otros dicen 96, pero se adelantó a los acontecimientos que ahora se están viendo. Entonces, eso es muy importante, queridos hermanos, que lo comprendamos. Perdón. Es muy importante que comprendamos que la profecía bíblica decía claramente que habrá un solo culto mundial para la adoración del anticristo, promovida por la segunda bestia, que es el falso profeta, que está plasmado en Apocalipsis 13:11. Ahí te va a hablar del falso profeta. Apocalipsis 13:1 te va a hablar del anticristo. Entonces, te va a dar diferentes características de lo que es la ramera religiosa en Apocalipsis 17. Estoy hablando desde el punto de vista espiritual, por supuesto.
Pero el último versículo, Apocalipsis 17, creo que es 18, sí, es 18, te va a hablar que la ramera es una ciudad. Es una ciudad. Y segundo dato, que esta ciudad, como dice Apocalipsis 17:15, tendrá poder sobre todo pueblo, lengua y nación. Y empieza a hablar de pueblo, lengua, nación. Y esto es importante. En todo pueblo, lengua y nación. Voy a analizar el punto de la palabra del Señor santa y pura. Voy a analizarlo mañana. Pero esto se está cumpliendo cabalmente, como dice la profecía bíblica. Y además dice en 1 Juan 2:18 que muchos anticristos hay en la iglesia. Eso dice la profecía bíblica, ¿no? Y lo voy a leer, hermanos, porque es importante entender esto. En 1 Juan 2:18 dice las Santas Escrituras: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. 19. Escuche, pueblo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La ley de libertad religiosa, firmada por apóstatas, por denominaciones, mormones, etcétera, 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 es la manifestación que no todos son de nosotros. Primer punto. Segundo, y esto es lo más fuerte, que hay anticristos dentro de la iglesia, promoviendo el ecumenismo al mejor estilo de la ramera. Bueno, entonces debemos ser probados si realmente amamos al Señor o no. En ese sentido, cosmovisión y nuevo orden mundial. En el concepto de la cosmovisión, como palabra griega, cosmos, universo, visión, forma de paradigma, forma de pensar, lo que se promueve y analizando la cosmovisión religiosa en este sentido, hay diferentes conceptos que debemos analizar en este tiempo. Uno de ellos es el diálogo. ¿Para qué ha habido esta construcción filosófica, ideológica en el Vaticano? Es justamente el diálogo, la comunicación respetuosa y constructiva entre personas o grupos. O sea, los que conversan, los que están con el Vaticano son respetuosos y son constructivos. Los que hablamos la palabra somos peligrosos y fundamentalistas. Interesante el concepto y la dominación neurolingüística, ¿no?, que usan ellos. Pero continuamos y dicen, la finalidad, buscar puntos de encuentro o colaboración en el marco del diálogo interreligioso e intercultural. Claramente. La UNESCO, por ejemplo, está promoviendo la cosmovisión, esta parte del diálogo interreligioso e intercultural, que tiene que ver con la cosmovisión, por supuesto. La UNESCO tiene el Parlamento de las Religiones del Mundo, la UNESCO. Por eso que les digo, la educación hoy en día, a nivel mundial, es ecuménica. Porque estos conceptos cosmovisión igual lo vamos a ver en los textos educativos. Crítica. Hay otra parte que es la crítica en la cosmovisión, que es una evaluación racional y argumentada de diferentes inconsistencias, contradicciones o limitaciones de cada religión. O sea, se está trabajando, se está manejando, se está
reestructurando las religiones a nivel mundial para que sean una sola religión y el dogma, la doctrina, por supuesto que son sus mayores opositores de los ecuménicos. Entonces, a raíz de esa situación, para manejar y llevarlos al campo ecuménico, muchas iglesias no enseñan sana doctrina, no enseñan la palabra del Señor, porque no le conviene al ecumenismo. No es una casualidad que muchas iglesias de prosperidad se hable de dinero y no de enseñanza. Hasta la palabra del Señor dice claramente en las Santas Escrituras que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Pero en esta crítica, por supuesto que la cosmovisión, el concepto cosmovisión va en contra de la sana doctrina de las Escrituras, va en contra del dogma. Y si no hay sana doctrina, si no hay dogma en las Santas Escrituras, simplemente no hay una razón de ser por qué ser cristiano. Si yo digo que Jesucristo no es el único camino, la verdad y la vida, entonces no hay una razón de por qué uno ejerce el pastorado. Entonces, esto es importante reflexionar. David Hume ha hablado de los diálogos en la religión, que también lo vamos a analizar eso. Otro concepto que tiene que ver con cosmovisión es el sincretismo. Después que hay un diálogo, se debe fusionar las religiones en una integración de diferentes cosmovisiones. Imagínense, la integración. Posteriormente hay otro concepto que es la tolerancia. Imaginen, escuchen, hermanos, tolerancia, que es un concepto basado de dominación neurolingüística. Te va a decir, los que no son, los que predican la palabra del Señor, los que dicen que el único camino es la palabra del Señor, los que dicen que el único camino es Jesucristo, son intolerantes para el Vaticano. Pero los que predican que todos debemos conversar, no, esos son tolerantes, están con nuestro sistema de pensamiento. Importante reflexionarlo. Tolerante. Bajo la conceptualización del Vaticano, juntamente con la ley 1161, entonces, el primer intolerante sería nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice claramente, y en 1 Juan 4:1, y lo leo, hermanos. En 1 Juan 4:1 dice la palabra claramente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escucha, hermano. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La palabra es clara. Todo espíritu, toda doctrina, toda enseñanza que dice que Jesucristo no es el Señor, que Jesucristo no es el Señor, es espíritu de anticristo. Bueno, aquí hay una pregunta en redes, dice, ¿cosmovisión o cosmovisión andina es lo mismo, pastor? La pregunta. Claro. La palabra cosmovisión ni siquiera es filosofía andina. Y eso es lo que lo hemos dicho al principio del estudio. No es filosofía. Porque la filosofía andina te va a decir, y esto estoy dando desde mi punto de vista como profesional en el área, te va a decir que tienes que descolonizarte,
Tienes que salir de la filosofía griega. Tienes que salir del paradigma occidental. Tienes que salir de ese sistema de pensamiento filosófico opresor que ha aniquilado a los indígenas. Eso es lo que dice. Excelente, ¿no? Eso, entonces, lo que te plantea la filosofía andina es, bueno, hay que descolonizarse. Pero en ese sentido y en esa lógica, yo no entiendo por qué vuelven a poner cosmovisión andina. Porque cosmovisión no es una palabra en aymara, no es una palabra en quechua, no es una palabra en ningún idioma originario. Entonces, es una construcción de una filosofía occidental que tanto critica. Cosmovisión ha sido planteada por Emmanuel Kant hasta cierto punto y después ya la empieza ya a plasmar más directamente Wilhelm Dilthey, filósofo alemán. O sea, ha sido plasmado en la filosofía alemana. Y esto preocupa. ¿Por qué? Porque ahí se ve la mentira de Satanás. La mentira de Satanás. Porque la finalidad de la cosmovisión no es descolonizarse. La finalidad de la cosmovisión es unirse en una sola religión, como lo estamos demostrando ahora. Y este concepto cosmovisión está en la ley 1161, la ley de libertad religiosa. Es lo peor. Ahora, cosmovisión bíblica. Ya están poniendo eso. No existe en la palabra del Señor. Es un invento de Satanás, cosmovisión. Por eso la filosofía, mucha filosofía es instrumento del diablo. Y he recibido críticas y esto, pero sería interesante porque planteo que es un instrumento de Satanás la filosofía. La mayoría, se dice. No toda, por supuesto, pero una gran mayoría. Y invito a un debate a cualquier filósofo, en Bolivia o a nivel internacional. He tratado de invitarle a un debate a Jonathan Ramos. El muchacho no acepta, porque es muy importante. Dice. Bueno, yo veo no sé, una inseguridad de lo que. Pero es al mejor estilo católico. Porque hablando de este filósofo Jonathan Ramos, él decía que para entender la Trinidad tienes que saber filosofía. Y él decía, no, nosotros como católicos, porque no hay que ser ingenuos, es católico. Él decía, bueno, para entender las escrituras, en otras partes nos digo, tengo que saber filosofía. Y yo digo, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Más bien, Colosenses 2:8 nos dice la palabra del Señor. Y esto que le dedico este versículo a Jonathan Ramos. Interesante porque dice la palabra, claramente dice aquí, hermanos queridos, Colosenses 2:8. Y lo voy a leer, hermanos. Colosenses 2:8. Claramente dice, a ver, lo vamos a leer. Mire, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Te lo dedico ese versículo, hermano. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. La filosofía, dice la palabra del Señor, por supuesto, es usada para engañar. Y esto justamente es con la palabra cosmovisión. Entonces, hay que plantear esto. En el marco de la cosmovisión tiene que haber una tolerancia.
Entonces, 1 Juan 4:1 sería un versículo intolerante y discriminador. Entonces, hay que hacerles una pregunta a los que han firmado la ley 1161. ¿Voy a borrar esta parte de la palabra del Señor? ¿No voy a predicar esos versículos? Cuando yo diga que el único camino es Jesucristo, ¿voy a borrar ese versículo? ¿Cómo entonces se va a predicar? ¿O van a hacer que la palabra del Señor, porque miren, toda la palabra del Señor se basa que el único camino es Jesucristo, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, esta palabra bendita, este libro bendito, esta Santa Escritura, va a ser un libro discriminador e intolerante. Eso me está diciendo con la ley 1161. Y no solamente eso. Ellos son intolerantes, pero también son intolerantes los que predicamos las Santas Escrituras. Miren la barbaridad que han firmado estos pastores. Bueno, hay que decir a Luis Guachay, entonces, ¿con qué cara hablan de avivamiento? ¿Avivamiento de qué? Eso quisiera que me explique este caballero. ¿Qué es lo que predican en la iglesia? ¿Qué es lo que hablan? Ahí están. Entonces, no hay avivamiento, son instrumentos de Satanás estos señores. Como está profetizado en 1 Juan 2:18, que hay anticristos en la iglesia. Y se han manifestado con la ley 1161. Entonces, mínimamente tenemos que entender que la palabra cosmovisión es parte del nuevo orden mundial. Bueno, voy a cortar hasta aquí, hermanos, y voy a volver al live, porque lo voy a grabar esto en el canal de YouTube. No quisiera ponerlo. Es muy pesado también, ¿no? Entonces, ahí está, hermanos, el tema cosmovisión y nuevo orden mundial. Voy a volver en unos momentos.